Bienvenidos a la ponencia magistral Manejo de epidemias en la era digital. Estaremos dando inicio en unos minutos. Para el Comité Permanente de Educación Médica es un gusto presentarles la ponencia del día de hoy, contribuyendo a la campaña Yo me quedo en casa y aprendo con Felsocem. El día de hoy tendremos como ponente al doctor Alejandro Avelino Bonilla, quien es médico y cirujano general, especialista en epidemiología, candidato a magíster en salud pública de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas, jefe de operaciones del puesto de mando unificado de Tabio, Cundinamarca, asesor científico del puesto de comando departamental de bomberos Cundinamarca, miembro de la junta directiva de The Network Towards Unity for Health, coordinador de la revisión de artículos de estudiantes de la revista Education for Health, creador del grupo de epidemiología, salud pública y servicios de salud. Doctor, estamos muy contentos de contar con su participación. Adelante. Hola, ¿qué tal? Un saludo a todas las personas que nos ven a través de este canal virtual de Felsocem, ya sea desde algún país de Latinoamérica o el mundo. Mi nombre es Alejandro Avelino Bonilla, yo soy médico especialista en epidemiología de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas en Bogotá, Colombia, y hoy vamos a tener una charla virtual frente a un tema muy vigente y relevante como puede ser el manejo de las epidemias en la era digital, en la era de la información, especialmente teniendo en cuenta cómo esto puede alterar y mejorar la comunicación entre países, pero también nos da un reto frente a nosotros mismos como ciudadanos, como individuos y el rol que representamos en toda esta interacción de la tecnología. Así que vamos a iniciar. Muchas gracias. Posibles conflictos de interés para iniciar esta charla, ninguno, así como tampoco ninguna declaración ética frente a la preparación de la presente presentación, y todos los datos provienen de fuentes oficiales de acceso público. Entonces iniciamos con la era digital. ¿Qué es la era digital o era de la información? Es un periodo comprendido desde 1975 a la actualidad en donde los avances tecnológicos nos han permitido eh, dar un salto en la forma no solamente en la que trabajamos, sino también interactuamos. En antecedentes, esto inició en 1969 con el nacimiento oficial de la Internet, pero realmente no como la conocemos hoy en día, sino también como era esa red interna de empresas de comunicación que daba ciertas ventajas. Posteriormente, en 1975 se socializó o se hizo global como lo conocemos hoy en día. En 1977 fue el año donde más se registraron lanzamientos de satélites de comunicación para mejorar estas redes. En 1982 se inició el uso del telefax, que fue una manera de que el correo oficial pudiese ser
reemplazado hasta cierto punto, en donde la tecnología nos permitía rápidamente compartir información y documentos alrededor del mundo, mejorando así la comunicación y los procesos, por supuesto. En 1983 se empezaron a utilizar los primeros computadores personales. En 1991 aparecieron los llamados pagers o identificadores de llamada. Y en 1992 nace el Internet comercial, como ya podemos imaginarlo y lo tenemos al acceso hoy en día. De modo que esa era digital se caracteriza por la adquisición, procesamiento, análisis, recreación y comunicación de información. Aquí hay una frase muy importante en donde prima el valor de la información sobre el valor de las materias primas. Un ejemplo de esto es que en la era industrial, hasta el 60% del costo de un automóvil era resultado del valor de los materiales para construirlo. Hoy en día, menos del 10% del valor es atribuible a la materia prima para construir dicho vehículo, siendo el resto del coste resultado de la tecnología, es decir, la información utilizada para construirlo, y eso representa un cambio completamente marcado frente a la relación costo-información, ¿cierto? El 80% de los nuevos empleos hoy en día requiere habilidades sofisticadas de tratamiento de la información. Por supuesto, aquí incluimos la epidemiología y la salud pública. Ahora, otra definición importante es la inteligencia colectiva. El conocimiento es patrimonio de la humanidad. ¿Y qué es la inteligencia colectiva? Es una inteligencia repartida en todas partes, valorizada constantemente, coordinada en tiempo real, que conduce a una movilización efectiva de las competencias. Su objetivo es el reconocimiento y el enriquecimiento mutuo de las personas. Estas dos partes que voy a mencionar son muy importantes y muy vigentes para nosotros, que quizás tenemos muy normalizado en nuestro día a día, pero todos hacemos parte de la inteligencia colectiva, la cual se ve potenciada por las facilidades que brinda la era digital. Una frase importante aquí para resaltar: nadie sabe todo, todo el mundo sabe algo, todo el conocimiento está en la humanidad. Esa sería la frase que resume lo que es la inteligencia colectiva. Ahora bien, tenemos que tener unos criterios básicos para hacer una gestión crítica y analítica de la información. El uso de la información trae consigo una responsabilidad social que debe ser contemplada, y eso también es un llamado de atención a todos nosotros que tenemos acceso a tanta información y de una u otra forma podemos ser replicadores de la misma. Primero que todo, partimos del sentido común para recibir esta información. No necesitamos tener grandes estudios para hacer uso del sentido común y saber hasta qué punto algo puede ser cierto o falso, entre otras características. Ahora, nosotros debemos tener fundamentos científicos, pero esos fundamentos científicos no pueden ser solamente un solo artículo, y en este ejemplo traigo estudios recientes frente al uso de medicamentos para COVID-19, en donde un solo estudio está generando que en el mundo empecemos a experimentar. Eso no es suficiente, necesitamos más soportes de laboratorio clínico que nos permitan tener cierto grado de certeza. Entendemos que esto es todo muy nuevo, pero debemos tener cierto grado de certeza de lo que estamos haciendo. Ese es el fundamento científico. Luego tenemos la comunicación asertiva, ¿cierto? Es esa forma en la que yo adecuadamente puedo comunicar las cosas, pero puntualmente la comunicación del riesgo. Es cómo yo puedo realmente comunicar lo que yo quiero en relación a un riesgo a la población. Y eso no se hace a través de miedo, no se hace a través de amenazas, se hace a través de la educación de la población, pero esa educación debe ser a un nivel que sus características socioeconómicas y educativas le permitan recibir adecuadamente la información y procesarla para así entenderla. Por último, por supuesto, debo pensar si estoy haciendo difusión o divulgación, ya que eso determina el lenguaje que yo voy a utilizar, el tecnicismo que voy a utilizar, y también se relaciona con el punto de comunicación asertiva. Definiciones importantes que todos tenemos que tener claro es la diferencia entre diferentes términos que manejamos todo el día, todo el tiempo, con frecuencia,
y que quizás a veces se puede usar indistintamente. De modo que brote es igual a una epidemia. Ese término podemos equipararlos y no debemos confundirnos ni complicarnos con estos dos. Ahora bien, epidemia es diferente a una endemia es diferente a un brote, brote no es igual a pandemia, ¿correcto? Vamos a ahondar un poco en esto. Rápidamente, un brote es la aparición de más casos de una enfermedad que los esperados en un área dada, en un periodo de tiempo establecido. Ejemplo, en todos los países conocemos que hay ciertos picos respiratorios en donde yo espero cierto número de casos. Si esos casos superan lo que yo esperaba, en ese momento puedo decir que estoy en un brote o una epidemia. Por otra parte, si tengo enfermedades que no estaban presentes en esa área y tiempo que yo estoy, un solo caso ya sería suficiente para considerarlo un brote. Debemos tener en cuenta que se debe dar una respuesta inmediata ante brotes en población confinada, como es la población carcelaria, población con menores de 5 años, especialmente son jardines infantiles, enfermedades en erradicación y enfermedades en eliminación. Por otra parte, endemia es una enfermedad que afecta a un país o una región determinada de una forma o fecha habitual. Ejemplo, el dengue en muchas zonas de Latinoamérica, en muchos países, es endémico. Es decir, sabemos que está ahí, sabemos que usualmente genera cierto número de casos. Finalmente, en esas definiciones puntuales, la pandemia es una epidemia de propagación mundial, la cual ataca a casi todos los individuos de las regiones y se requiere, y ojo a esto porque es la razón por la cual la OMS tomó un tiempo adicional para definir a COVID-19 como una pandemia, entre otras razones, y es que se requiere comprobar la transmisión local o transmisión comunitaria para poder declarar un país como afectado. Muchos países empezamos a recibir casos importados, pero posteriormente a esto evidenciamos la transmisión comunitaria, por lo cual se definió oficialmente como una pandemia. Y a la larga, si vemos, no hubo cambios en las medidas sanitarias porque ya estábamos en el máximo nivel de alerta. Puntos clave para plantear intervenciones en una epidemia. Si yo conozco la naturaleza de contagio, el periodo de contagio, puedo preguntarme, ¿una cuarentena tendría efecto? ¿El aislamiento forzado voluntario podría tener un impacto teniendo en cuenta ese periodo de contagio? Si conozco el mecanismo de transmisión, entonces puedo pensar los elementos de protección personal que puedo utilizar en mi personal asistencial o en la gente de la sociedad del común para poder responder a ese mecanismo de transmisión y asimismo tomar otras medidas sanitarias, como es el caso de COVID-19, el lavado de manos. Si conozco el agente infectante, puedo pensar en medios de desinfección para poder eliminar a ese agente infectante. Si tras la recuperación de pacientes debo preguntarme, ¿hay inmunidad? Un paciente que ha superado COVID-19 es inmune. En este momento se plantea que inicialmente sí, pero se requieren más estudios para comprobar completamente la inmunidad de los pacientes. Frente al aislamiento del agente infectante, yo podría hacer antitoxinas, antibióticos o en este caso de COVID-19, de SARS-CoV-2, antivirales. Y si yo puedo hacer una codificación y estudios genéticos más avanzados, pues arrancaré con el estudio de vacunas propiamente. Algo importante es que debemos aprender de los errores, estar alertas y, coloco entre comillas, preparados, porque ante una pandemia es difícil estar preparado, porque no podemos prever el comportamiento de enfermedades emergentes. ¿Qué epidemias nos encontramos con frecuencia? Enfermedades transmitidas por alimentos, brote de enfermedades transmitidas por vectores, por ejemplo mosquitos, y en este caso brote de enfermedades transmitidas persona a persona. ¿A qué epidemias debo prestar atención especial? Como dije, todas son importantes y deben ser atendidas para evitar su propagación, pero su relevancia puede terminar siendo determinada por diferentes factores, que a su vez son fundamentales para el control de la epidemia, como puede ser cuál es la población en riesgo, los factores de riesgo de esa población, si conozco o no la historia natural de la enfermedad y cuál es su resultado final, y por supuesto el mecanismo de transmisión directo o indirecto. El ejemplo de un mecanismo de transmisión directo
son las enfermedades de transmisión sexual, y un mecanismo de transmisión indirecto son, por ejemplo, los mosquitos o en este caso también la transmisión por gotas del COVID-19 y la transmisión, porque al contaminar zonas dejo un medio intermediario entre la persona y yo y no estoy teniendo un contacto directo con la misma. Ahora si revisáramos la historia de las pandemias, esta es una infografía realizada por Infobay bastante interesante, podemos ver que no es un tema nuevo en la humanidad. Las epidemias realmente nos han acompañado desde que existe la propia humanidad y tenemos registro de ellas tan antiguos como el mismo registro de bíblicos incluso. Aquí iniciamos con la peste antonina que afectó a los romanos en el año 165 después de Cristo y podemos ir avanzando, la peste negra, la viruela, las grandes pestes, el cólera que también fue terrible por su forma de propagación y como descubrimos esta, la gripe española. Algo que hay que llamar la atención es que hoy en día seguimos con esta pandemia como es el VIH-Sida, pero si vemos en el cuadro de 1975, de ese nacimiento comercial de Internet, hasta hoy estaríamos en la era digital y vemos un patrón más eh, conocido en donde coronavirus ha tomado una familia de virus, recordemos eso es importante, la familia de coronavirus ha tomado un rol en estas epidemias con el SARS, el MERS y hoy en día con el SARS-CoV-2. Ahora, si yo quisiera dejar la que haya sido prevista exitosamente, pues tendría que tacharlas todas. Ninguna pandemia o epidemia realmente ha sido prevista y por eso digo que tenemos siempre que estar atentos y alerta en la medida de lo posible preparados para las epidemias. Pero la era digital sin duda nos permite afrontar epidemias de una forma sin precedentes. Haciendo una revisión rápida de las fases de epidemia, tenemos la fase número 1, que es la preparación, que es cuando ya conocemos que hay un nuevo virus que está generando contagios persona a persona y que de cierta forma nos generan una alerta. La contención es cuando empiezo a tener esos primeros casos que yo puedo aislar y manejar. Posteriormente llega la fase 3 de mitigación, que realmente me gusta llamarla contagio comunitario porque realmente define lo que está sucediendo. Yo no estoy tanto mitigando, yo me preocupo primero por el contagio comunitario que me genera una mitigación en respuesta. Y muchos países del mundo nos encontramos actualmente en esta fase 3. La fase 4 es la transmisión sostenida, la fase 5 la epidemia establecida y la fase 6 esperamos el control. Ahora bien, ¿qué medidas estamos tomando actualmente frente a esta epidemia, esta pandemia? Les pongo un ejemplo acá, si yo estuviera en la fase 1 de preparación en 1970, recién se empezaría a conocer Internet entre empresas, el correo oficial continúa siendo primordial y una comunicación entre China o Colombia, por ejemplo, tomaría hasta 60 días en el mejor de los escenarios. Ahora, ¿qué pasaría si en la pandemia actual hubiésemos recibido la información inicial 2 meses tarde? Creo que el escenario podría ser bastante desolador para todos los países de Latinoamérica y el mundo con 2 meses perdidos mientras se propagaba el virus. Al recibir la información, cada país aplicaría diferentes estrategias para combatirlas y ejecutar estrategias por medios radiales, televisivos y prensa. Hay una llamada atención. El hecho de que vivamos en la era digital no tiene que hacernos olvidar de los medios tradicionales y analógicos, a través de los cuales también vamos a acceder a más población, pero también a aquella población que no es una nativa digital, especialmente nuestros adultos mayores que se encuentran en riesgo, mayor riesgo de contraer COVID-19 y tener un desenlace fatal, pero que pues por supuesto no tienen acceso a tantas redes sociales y debemos también considerar todas las medidas de educación posible. Ahora bien, en esta fase en la preparación de la era digital, la comunicación entre China y Colombia es prácticamente instantánea. Hay que recordar que el tiempo es oro para la preparación. En cuestión de minutos u horas, las estrategias alcanzarían a la totalidad de instituciones de salud y su personal, como ha sucedido en diferentes países, en donde ministerios de salud rápidamente comunican a sus instituciones de salud qué está pasando y a través de medios virtuales, por ejemplo, el grupo de WhatsApp,
pueden tener básicamente un alcance inmediato a su personal. Aquí, por ejemplo, las medidas públicas generan un impacto rápidamente en los medios de comunicación. Este es un pantallazo de YouTube en donde vemos que cualquier cosa que tú busques con la palabra COVID o SARS-CoV-2 o diferentes cosas relacionadas con epidemias, te van a botar la enfermedad por nuevo coronavirus para tener acceso a los datos oficiales de la OMS y no generar desinformación. Esto puede parecer muy normal o muy frecuente para nosotros, pero recordemos que esto es resultado de una interacción entre la tecnología y la salud pública y los medios de comunicación. Así que son estrategias para alcanzar a toda la población posible y que estén informadas de la mejor forma. Aquí tengo un ejemplo muy interesante, precisamente de la Federación Latinoamericana de Sociedades Científicas de Medicina, en donde tenemos su canal de YouTube de CPM-FELSOSEM, y llamo la atención a algo muy puntual. Vemos que esa página en el momento de este pantallazo tenía 3040 suscriptores y realizaron un excelente video sobre las claves radiológicas en la infección del nuevo coronavirus COVID-19 por el doctor James Ortiz. Podemos ver que tuvo 12.631 visualizaciones en una semana. Así que imaginen ustedes hace 20, 30 años poder alcanzar una población como son 12.631 personas en menos de una semana. Realmente es bastante complejo imaginar semejante escenario que no sea a través de la televisión o quizás la radio, y aún así es difícil tener constancia de cuántas personas lo han visto. Hoy en día, en la era digital, no solamente podemos ver cuántas personas completaron o vieron el video, sino también podemos aplicar herramientas adicionales para medir el impacto de lo que estamos haciendo. Esa es una tarea que hemos realizado con FELSOSEM de una forma muy interesante, con excelentes resultados en diferentes iniciativas. Así que no solamente estamos comunicando, sino también evaluando el impacto de lo que estamos haciendo, lo cual solo sería posible gracias a el Internet. También tenemos esta forma de acceder a información científica actualizada, una charla también por medio de FELSOSEM, en donde se dio acceso a información confiable sobre el COVID-19, fundamental especialmente hoy en día, en donde nos vemos bombardeados con demasiada información. Asimismo, para la preparación del personal en la fase 2, en la contención, charlas como la intervención en salud pública para el abordaje de una pandemia es una forma excelente de socializar y que los profesionales de la salud tengamos acceso principalmente a qué es eso de salud pública propiamente y cómo podemos hacer un abordaje en la pandemia. A la larga, si vemos, salud pública es una área extremadamente grande que tenemos contacto con ella todos los días, pero necesitamos ese tipo de iniciativas para poder ser conscientes de ello. Personalmente, aquí les presento una herramienta que desarrollé como herramienta de apoyo diagnóstico para el personal de salud. A través de los lineamientos que se tenían para el diagnóstico, era un Google Docs que tú ibas colocando datos y podías acceder a los lineamientos según lo que fueras seleccionando y te daba las recomendaciones recomendables pues para el caso. Pero lo interesante es cómo en menos de un mes, más de 200 profesionales de la salud de mi país hicieron uso de esta herramienta y en cierta forma empezamos a generar conciencia, a apoyar en esa educación y también a generar datos que podemos analizar y que hoy en día se están analizando frente a la frecuencia de los síntomas y diferentes determinantes de la enfermedad. Asimismo, se pueden desarrollar herramientas para la comunidad como fue esta iniciativa de Colombia se cuida, autoevaluación para COVID-19 versión 2 actualizada. Es más amable con el ciudadano. La idea es poder hacer una detección temprana y canalización de los casos sospechosos para que puedan acceder a los servicios de salud y sean conscientes del riesgo en el que se encuentran. Nuevamente accedemos a más de 200 personas que pueden tener ese acompañamiento a través de los profesionales de la salud que usan iniciativas virtuales y digitales.
En esta fase 2 también tenemos elementos bastante curiosos e interesantes para analizar, como puede ser la articulación y responsabilidad interinstitucional. Algo de la salud pública que tenemos que tener claro es que no solamente compete al sector salud, sino que realmente esté absolutamente todas las áreas y entidades. En la primera imagen podemos ver el uso de las teleconferencias, ¿cierto? Que hoy en día se hacen tan importantes para mantener las empresas, incluso las mismas universidades, moviéndose. Probablemente muchos de ustedes están actualmente recibiendo clases a través de estas plataformas, pero quiero traer la atención frente al ejemplo de la Iglesia Católica con la transmisión en vivo de algo que es tan importante para esta religión como es la misa. Y no solamente eso, sino cómo se adaptan y pueden hacer un Facebook Live o pueden hacer a través de YouTube también, pero la gente busca interactuar. El ser humano no se aísla, él siempre va a buscar interactuar y llamo la atención precisamente con autorización de mi amiga que me envió ese pantallazo de cómo ella respondía a través de la red social y hacía la participación activa de la misa. Eso es algo bastante interesante que solo podemos ver y analizar a través de la era digital. Ahora, en la fase 3 de mitigación o contagio comunitario, les comparto, esto fue el 31 de marzo, la semana pasada, cuando Colombia oficialmente emitió que nos encontramos en la fase de mitigación, que se define a través de la cual más del 10% de los casos pues son de transmisión no clara y se considera que son comunitarias porque no, se define que no. Pero en esta fase 3 de mitigación de contagio comunitario, más que contarles qué se está haciendo, realmente quiero invitarlos, ¿sí? Tengo esta pregunta para ustedes. ¿Qué herramientas, iniciativas o estrategias proponen para que a través de los medios digitales podamos ser exitosos en la mitigación? Todos podemos aportar. Realmente es que en este momento todos debemos armonizar nuestros esfuerzos y enfocarnos en la salud de las comunidades, de nuestras familias y por supuesto de nosotros mismos. Pero ahora si yo voy a hacer el seguimiento y análisis de esta información obtenida de la epidemia en la era digital, debo tener claras tres variables que son las variables de oro. Número uno, tiempo. Número dos, persona. Y número tres, lugar. Por ejemplo, en tiempo es fundamental saber la fecha del posible contagio de la persona, fecha de inicio de síntomas para poder determinar el tiempo de incubación, el tiempo de evolución de la enfermedad. Eso es fundamental. Actualmente podemos hacer medición y seguimiento casi que en tiempo real de los síntomas de los pacientes. Definir la fecha de inicio de síntomas continúa siendo subjetivo, pero hay avances con algoritmos que vigilan conductas a través de Big Data e inteligencia artificial, como es el Deep Learning. También tenemos que para la variable personas necesitamos el conteo de número de casos. Pregúntese qué características tiene el paciente. Reiteramos esos criterios que podrían darle más gravedad o severidad a la enfermedad. Variables tan sencillas como el sexo, edad, ocupación. Y si existen varios casos, identificar qué características comunes pueden tener. Entonces, volviendo a la tecnología que tenemos, un celular es capaz de recabar cada segundo unas 8000 muestras de información a partir de la forma de hablar del usuario y cerca de otras 200 a partir de la forma de escribir. Así que les traigo unos ejemplos bastante interesantes que podemos manejar hoy en día. Por ejemplo, la medición biomecánica está siendo estudiada desde el movimiento del teléfono inteligente, desde el celular, en el bolsillo, para identificar tempranamente enfermedad de Parkinson. Eso es una investigación bastante interesante en Inglaterra. También tenemos el monitoreo 24 horas, 7 días a la semana de signos vitales de pacientes adultos mayores que se encuentran en sus hogares a través de aplicaciones. El reconocimiento facial de respuestas emocionales, como estamos viendo en Japón, en donde el aislamiento se ve acompañado por este tipo de tecnología. Y el reporte de síntomas e identificación en tiempo real, que es precisamente en lo que estamos hablando en este momento. Frente a la variable de lugar, pues necesitamos identificar en dónde habitan y trabajan o estudian las personas. Si es un lugar común, hay que estar atentos a nuevos eventos en estos lugares y identificar el posible lugar donde fueron expuestas a esta enfermedad
para poder hacer la búsqueda de contactos, ese cerco epidemiológico. Hoy en día, con la era digital, el historial de geolocalización para definir los posibles contactos es posible. Vemos en China cómo ellos han utilizado este tipo de regresión de la geolocalización dada por el GPS de su celular para saber en dónde estuvieron las personas que han sido positivas y así hacer una búsqueda mucho más sencilla de las personas que tuvieron contacto. También podemos tener hoy en día la visualización casi que en tiempo real del número de casos a nivel local o mundial, como vamos a ver. Aquí les traigo un ejemplo de algo desarrollado por el Instituto Nacional de Salud de Colombia, que es una aplicación llamada Corona App, que busca generar el autorreporte de síntomas e identificación en tiempo real. Así que tú puedes ingresar a esta aplicación, descargarla en tu celular, registrar tus datos básicos y luego reportar qué síntomas tienes y saber si cumples o no con los criterios diagnósticos para COVID-19 con sus respectivas orientaciones y asimismo te da acceso a algunos consejos de salud de forma general. Estas herramientas nos permiten tener esa información que estoy presentando en este momento, actualizada al día de hoy, a las 11 de la mañana, en donde en el mundo tenemos más de 1 millón de casos confirmados, 67.000 muertes, 252.000 recuperados. Esto solamente es posible gracias a la era digital, gracias al estudio de las epidemias que hacemos hoy en día. Ese mapa de puntos de calor, como estamos viendo, realmente nos permite hacernos una idea de qué está pasando a nivel mundial con la patología. Por ejemplo, aquí nos permite evaluar el incremento de casos o los casos acumulados a través de los días y cómo cumplen con las definiciones que estábamos esperando o las proyecciones que estábamos esperando en cierta medida. Si bien es cierto que las proyecciones han sido muy útiles, tengamos en cuenta que si yo tomo las medidas de salud, las medidas sanitarias que se consideran pertinentes para esa proyección, y la curva no es la esperada, de hecho es inferior, pues por supuesto no es que el modelo haya fallado. Sin lugar a dudas, podemos tomarlo en cierta medida o hasta cierto punto como una forma exitosa de lo que hemos aplicado. Aquí les muestro el ejemplo de Colombia, de cómo podemos tener localmente nuestro mapa de calor y recuento de casos. Esto también está actualizado al día de hoy, 5 de abril a las 11 de la mañana, en donde nos dan acceso a esas tres variables: tiempo, persona y lugar. Aquí, por ejemplo, les presento el conteo acumulado de casos con los que están también positivos y recuperados acumulados. Lamentablemente también los fallecimientos que hemos tenido en nuestro país. Y nos podemos también llevar una imagen del número de muestras procesadas a través del tiempo. O sea, podemos también hacer una gestión o un control en salud pública frente a lo que se está haciendo en respuesta al COVID-19. Así que podemos concluir que las herramientas digitales son el presente, hacen parte de nuestras vidas y continuarán siendo parte de ellas. Tenemos todos una huella digital, tenemos que ser conscientes de eso y qué hacemos, qué uso le hacemos de las herramientas digitales. Así que debemos tener un uso responsable y ético de la información. Los invito a seguir apoyando estas iniciativas estudiantiles. Principalmente me encanta cómo desde el estudiantado logramos grandes cosas en torno al impacto a la comunidad y hacerlo de una forma ética. Como consideración final, les recuerdo que el uso de la información digital también genera unos retos como son las noticias falsas. Les comparto un reporte de la Policía Nacional de Colombia frente a estos ciberrobos o ciber eh, delitos que se cometen frecuentemente, que pueden ser tan sencillos como la falsificación de documentos públicos, que puede ser un pantallazo y se comparte y la gente lo cree. Por supuesto, tenemos que conocer esas bases verificables. Todo esto es punitivo, nada de esto es una broma, esto debe tomarse con toda la seriedad. Pero también tenemos las noticias falsas que nos acosan diariamente. Para eso tenemos que estar muy alertas y mantener a la gente con la tranquilidad, gracias a la información que nosotros como científicos, porque todos tenemos el proceso científico a la mano, podemos brindarle a la comunidad de las familias. Y ahí hay cosas más graves también, que es como el robo de datos,
también el robo de información personal y de dinero directamente a través de páginas web fraudulentas, de información. Tenemos que estar muy atentos a este tipo de plagios y robos que nos vemos expuestos hoy en día todo el tiempo a través de las redes sociales. De modo que es fundamental contar con equipos que permitan verificar la veracidad de la información. Tenemos que organizar la forma en que compartimos también esa información. Un ejemplo es una iniciativa estudiantil también de mi país que se llama COVID-19 Informa, que busca a través de diferentes estudiantes y algunos expertos que hacen el acompañamiento, que busca que la información que bombardea todo el tiempo a los médicos pueda ser filtrada y compartida. Pero no solamente a los médicos, sino también a la población en general, porque les recuerdo que si logramos vencer esta pandemia, no va a ser gracias a los gobiernos. Si logramos vencer al COVID-19 como pandemia, va a ser gracias a la comunidad, gracias a la sociedad. Y para eso tenemos que educarla, tenemos que compartir con ella. De modo que mucha información no es igual a buena información, como ya hemos revisado. Tenemos que estar atentos a la forma de hacer esa comunicación del riesgo y las estrategias de educación deben estar enfocadas a los diferentes tipos de población receptora, es decir, no es lo mismo tratar de educar a una persona que tiene un posgrado o que tuvo acceso a la educación superior que educar a una persona que no hizo la primaria o es analfabeta. De modo que tenemos que considerar puntualmente nuestra zona regionalmente cuáles son las características de mi población y cómo puedo maximizar mi alcance a ellas. Muchas gracias por su atención, un agradecimiento especial a mi grupo de Epidemiología, Salud Pública y Servicios de Salud por su apoyo prestado en mis presentaciones y espero que les haya gustado. Estaremos a su disposición y no duden en contactarme si necesitan algo a través de los medios virtuales para contestar a esta pandemia. Muchas gracias.